Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Le estamos dando continuidad con la actividad de la tarde de hoy al ciclo dedicado a estudiar los 12 trabajos de Hércules. Hércules, el más grande héroe de la antigüedad. A través de sus 12 trabajos ejemplifica las circunstancias por las que puede pasar todo estudiante espiritual a lo largo de su vivencia interna, desde que ingresa en la vivencia interna o en el sendero espiritual hasta alcanzar su ascensión. Hoy nos toca conversar sobre Hércules en Piscis. Están viendo ustedes en pantalla la bibliografía recomendada para esta actividad y para todo este ciclo, compuesta por los libros Hércules de Rubén Cedeño y el libro Astrología Metafísica del mismo autor. En las actividades anteriores, vamos a recordar un poquito, la semana pasada estuvimos compartiendo nuestro estudio de Hércules en Acuario y vimos cómo, antes de llegar a Acuario, Hércules en Capricornio, en el trabajo que realizara, descendiendo al Hades, capturando, matando en algunos casos, sacando del Hades al Cancerbero, sale del Hades, regresa del Hades iluminado, transfigurado, habiendo atravesado la tercera iniciación. En la tercera iniciación, que Jesús, por ejemplo, vivió sobre el monte Tabor, se vuelve luz, en este caso Hércules. Y de allí en adelante, en los siguientes trabajos, en el trabajo que vimos la semana pasada, realizado en Acuario, y en el trabajo que hoy vamos a compartir, utiliza esa luz, ese poder, esa sabiduría, ese amor que ha desenvuelto para servir a la humanidad primero y para salvarla luego. Vimos en Acuario la semana pasada cómo Hércules utilizó esos poderes, esa sabiduría, esa luz que había desarrollado para limpiar la porquería de la humanidad, para limpiar las impurezas, la mala calificación de la energía realizada por la humanidad, simbolizada por los establos de Augías. Limpiar los establos de Augías, que fue el trabajo que realizó Hércules en Acuario. Limpiar los establos de Augías, prestando servicio en forma desinteresada. ¿Qué ejemplo me pueden dar ustedes de prestar servicio en forma desinteresada y de esa manera ir limpiando la mala energía de la humanidad? Por ejemplo, sí, Fercho. Cuando fundaron la Cruz Roja, prestar servicio. Prestando servicio en ONGs, como por ejemplo puede ser el caso de la Cruz Roja. En el ámbito de cada uno de los rayos, de acuerdo al rayo en el que uno haya encarnado, se puede prestar servicio. Por ejemplo, en el ámbito de la política, ayudando desinteresadamente sin esperar nada a cambio, sin pedir nada a cambio. En el ámbito de la educación, ¿cómo podría ser un ejemplo que me quieran dar? O también las personas que nos están siguiendo en la transmisión pueden escribir en el chat de Facebook y Liliana Caputo oportunamente leerá en la medida de lo posible sus participaciones. No todas, porque es imposible, son muchas. En el ámbito de la educación, fundando escuelas, esos maestros que caminan en el monte para ir a dar clases a lugares, a montañas, sí, a sitios alejados, donde no solamente cumplen una función de maestros o de educadores, sino en realidad ayudan a la gente, a todos, ¿sí? No solamente a los niños, a los padres,
ayudan al progreso de las localidades, de esos pueblitos, a veces aldeas perdidos en medio del campo, de las sierras, etc. Estaba escuchando días atrás que en Córdoba, por ejemplo, 2 maestros rurales se fueron a caballo durante 3 horas atravesando montañas para poder llevarle vacunas a unos ancianos que viven en un lugar, en un remoto paraje de las altas cumbres en la provincia de Córdoba. Eso es prestarse, por supuesto, nadie les está pagando para que hagan eso, lo están haciendo de corazón para ayudar a la gente, para prestar servicio. Eso es parte de lo que Hércules realizó en Acuario. En Acuario, entonces, el estudiante aprende a prestar servicio en forma desinteresada, eso significa sin recibir nada a cambio. Y no solamente eso, fijémonos que como un ejemplo de lo que puede ocurrirle al estudiante en este trabajo, Hércules no solamente no pide nada a cambio ni lo recibe, sino que incluso su labor, su esfuerzo no es reconocido. Augías, es más, lo expulsa de su reino acusándolo injustamente de que Hércules trataba de quitarle el trono o que lo estaba engañando. Así, habiendo pasado por este trabajo Hércules, en el cual se convierte en un servidor mundial y aprende, además del trabajo desinteresado, como lo estamos viendo en pantalla, el trabajo grupal y el autosacrificio. Va a llegar a Piscis, donde va a convertirse en un salvador del mundo a través del completo sacrificio de sí mismo. Este trabajo de Hércules consistió en capturar la manada roja de Gerión. Ya veremos quién es, Gerión y demás. ¿Y qué es esa manada roja? Que está muy cerca de nosotros, la manada roja. Realizó Hércules esta labor bajo la radiación del último signo zodiacal, que es Piscis, que confiere el control de la envoltura emocional y que está regido por el señor Neptuno, director del elemento agua. Vamos a escuchar brevemente la llave tonal del señor Neptuno, que se encuentra en el hornpipe de la música acuática de Händel. En este trabajo, Hércules debía convertirse en un salvador del mundo y alcanzar así la 4ª iniciación, ya que este es el signo de la crucifixión o de la 4ª iniciación. Bien, vamos a seguir con la dinámica que ya hemos utilizado en actividades anteriores de relatar o escuchar juntos el relato completo del mito. Y luego lo vamos a repetir y detenernos en distintos pasajes para compartir la interpretación metafísica, el significado metafísico de los personajes, de los sucesos acaecidos o relatados por el mito, para al final de la actividad ocuparnos de algunos aspectos relacionados con la astrología metafísica. Y este trabajo de Hércules, que como ya dijimos, fue realizado ¿bajo qué signo? Sí, bajo el signo de Piscis. Muy bien, vamos con el relato del mito. Desde la cámara del concilio, el que preside reveló la voluntad de lo que debe ser. Él está perdido y encontrado, está muerto y no obstante vibrante de vida. El servidor se vuelve el salvador y regresa al hogar. Quiero que piensen, los que me están escuchando, los que nos están viendo, ¿qué significan esas palabras subrayadas allí? El que está perdido y encontrado, está muerto y no obstante vibrante de vida. ¿Qué está describiendo? No me contesten ahora, van a contestarlo cuando volvamos a repetir la narración. El maestro le dijo a Hércules:
Hércules, estás ahora delante del último portal. Un trabajo resta todavía antes de que el círculo se complete y sea alcanzada la liberación. ¿A qué se refiere esa liberación? También vayan pensando. El maestro habló en un oscuro lugar llamado Eritia, donde reina la gran ilusión. Gerión, el monstruo de 3 cabezas, 3 cuerpos y 6 manos, es señor y rey. Gerión retiene una manada de bueyes rojos. Hércules conduce esta manada hasta la ciudad sagrada. Eso sí, te sugiero, invoca la ayuda de Helios. En un templo, Hércules hizo ofrendas a Helios, el dios del sol, durante 7 días. Entonces, un cáliz de oro cayó del suelo ante sus pies, o cayó al suelo ante sus pies. Dentro del cáliz, Hércules navegó hasta Eritia, o sea, usó el cáliz que había precipitado Helios después de 7 días de meditación de Hércules en el templo de Helios. Él lo usó como una barca para llegar a Eritia. La manada rojiza era cuidada por el pastor Euritión y por Ortro, el perro de 2 cabezas. Cuando Hércules se aproximó, el perro se abalanzó sobre él. Con un golpe decisivo de su mazo, Hércules derribó al monstruo. Euritión, temeroso, suplicó a Hércules que le perdonara la vida. Hércules le concedió su ruego. Entonces, de pronto, apareció Gerión. El monstruo arrojó a Hércules una lanza, pero éste la esquivó ágilmente. Tendiendo tenso su arco, Hércules disparó una flecha con tal ímpetu que los 3 cuerpos del feroz Gerión fueron atravesados. Por supuesto, murió Gerión. Hércules condujo la manada roja delante de él hacia la ciudad santa. Cuando algún buey se extraviaba, Hércules dejaba a la manada para ir en busca del vagabundo. Hércules condujo su manada a través de España, los Alpes e Italia. Donde quiera que la injusticia hubiera triunfado, él asestaba un golpe mortal a los poderes del mal y enderezaba la balanza a favor de la justicia. Cuando Érix, el luchador, lo desafió, Hércules lo derribó tan violentamente que allí mismo quedó. Cuando el gigante Alcioneo arrojó a Hércules una roca de 1 tonelada, éste la detuvo con su mazo y la lanzó de nuevo para matar a aquel que se la había enviado. A veces Hércules se desorientaba, pero siempre regresaba, desandaba sus pasos y proseguía su camino hasta que finalmente llegó a la ciudad santa. Vamos de nuevo con el relato y a detenernos. Pasó de todo, es uno de los trabajos más largos, no el más largo es el trabajo de Hércules en Géminis, pero este fue igualmente prolongado, le llevó años sin lugar a dudas. Todo ese recorrido. Fue un recorrido tremendo, cruzó media Europa, o más tal vez. Bien, desde la Cámara del Concilio, el que preside reveló la voluntad de lo que debe ser. Ese que preside la Cámara del Concilio es algo así como el Señor del Mundo, o el director de la Cámara del Concilio de Shambhala, una cosa así. Y dijo lo siguiente, hablándole al maestro de Hércules: él está perdido y encontrado. Está muerto y no obstante vibrante de vida. El servidor se vuelve el salvador y regresa al hogar.
está describiendo allí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Alguien está respondiendo? Dime, Arbelo. La conciencia crística dentro de una personalidad encarnada. Podría ser, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el que está perdido es la personalidad, pero está encontrando la conciencia, ya encontró su camino. ¿Está perdida esa personalidad? No. La personalidad sí. A ver, ¿quién da más? ¿Alguien responde algo, Liliana? Estoy buscando, no, por el momento. Se quedaron mudos. Y ahora hay 10 segundos de delay. Hércules está perdido. Como ya vimos en las actividades anteriores, en los trabajos previos, Hércules había pasado por la tercera iniciación, se había fusionado con su ser interno. O sea, la personalidad y el Cristo ya estaban fusionados. Sí. Acá Israel dice, representa dualidad. ¿Dualidad? No, creo que precisamente no. Es una aparente dualidad. Acá, esto más bien parece un koán. ¿Y los koanes a dónde te conducen? A entender algo que antes no estabas entendiendo. Puede ser. Fíjate, dice que está perdido y que está encontrado, que está muerto y que está vivo. ¿Qué hay? Ahí no hay dualidad, ahí hay fusión. Es el vacío, está describiendo el vacío. Donde las polaridades están fusionadas. Todo lo contrario a dual. Podemos también interpretar, él está perdido en la luz divina. Y a la vez se ha encontrado a sí mismo, a su verdadero yo, a su verdadero ser. Está muerto para la vida del mundo, muerto para la vida de la personalidad. Y no obstante está más vivo que nunca. Recuerden las palabras de Jesús cuando le dice a aquel que antes de seguirlo le pide permiso para ir a despedir a sus padres, a sus familiares. Y Jesús dice, dejen que los muertos lloren a sus muertos. Que la gente que vive para la vida del mundo, para la vida externa, para la vida material e ignora la vida interna o la conciencia crística, son como muertos vivientes. En la postura opuesta, en la posición opuesta se encuentra Hércules, que ya es un Cristo no solo despierto, completamente desarrollado. Su personalidad se ha fusionado con el Cristo y está en el trabajo de unificar ese Cristo interno con la presencia yo soy. Y mientras tanto prestando servicio, ayudando a la humanidad con esa luz, con ese poder, con esa sabiduría y con ese amor que ha desenvuelto. Está más vivo que nunca Hércules. Luego dice, el servidor se vuelve el salvador y regresa al hogar. En Acuario, el estudiante se convierte en un servidor del mundo. Nosotros estamos en este momento en la era de Acuario. Ser servidores mundiales, trabajar desinteresadamente por el bienestar de los demás, es la labor que nos toca realizar. El siguiente paso, cuando el estudiante entra a Piscis para realizar su trabajo como discípulo, es convertirse en un salvador. Y siendo ese el último trabajo, debe regresar, lo que queda es regresar al hogar. ¿Ese hogar cuál es? A su presencia. A su presencia, yo soy, muy bien, al plano del yo soy o al plano monádico. De hecho, el maestro le dice a Hércules, el maestro le dijo a Hércules, estás ahora delante del último portal. Un trabajo resta todavía antes de que el círculo se complete y sea alcanzada la liberación. La liberación a la que se refiere, ¿qué liberación es? A la reencarnación. A la liberarse de la rueda del círculo o la rueda de reencarnaciones o el samsara. Estamos por entrar al último trabajo que completa ese círculo. Hemos visto cómo a lo largo de su paso por los 12 signos zodiacales, Hércules ha desarrollado las cualidades o virtudes que confiere cada signo o que irradia cada signo. Ha
superado también sus debilidades al resolver las pruebas o atravesar las pruebas que se les presentaban. Y ha logrado controlar su personalidad, su naturaleza inferior. Cuando termine, cuando concluya este último trabajo, estará listo entonces para liberarse de la rueda de reencarnaciones a través del proceso. ¿Qué proceso? De ascensión. De la ascensión. Muy bien. ¿Qué será, de hecho, el tema de la próxima actividad? La ascensión de Hércules. No nos spoilees. ¿Eh? No nos spoilees. No. Vamos. El maestro habló. Está hablando a Hércules. En un oscuro lugar llamado Eritia, donde reina la gran ilusión, Gerión, el monstruo de 3 cabezas, 3 cuerpos y 6 manos, es señor y rey. Gerión retiene una manada de bueyes rojos. Conduce esta manada hasta la ciudad sagrada. O sea, le da la orden a Hércules de que vaya, busque en este lugar llamado Eritia la manada de bueyes rojos que en realidad no le pertenecen a Gerión porque Gerión se las robó, ¿sí? Pero bueno, las tiene Gerión. Que rescate esa manada de bueyes rojos y la conduzca a la ciudad sagrada. Y le da una sugerencia. Invoca la ayuda de Helios. ¿Qué es la manada de bueyes rojos? Las emociones bajas. No, las emociones no. La manada, los bueyes, son la humanidad. Ya lo vimos la semana pasada. Acuérdense de algo. La semana pasada el trabajo de Hércules en Acuario fue limpiar los establos de Augías. ¿Quiénes eran los que ensuciaban los bueyes o el ganado que ensuciaban los establos de Augías? La humanidad. Y el estiércol que llenaba no solamente los establos, sino todos los campos de todo el reino de Augías, era la mala calificación de la energía de la humanidad. En ese trabajo, el número 11 en Acuario, Hércules tuvo que limpiar la mala calificación de la energía realizada por la humanidad. Puede ser en el ámbito de la política, en el ámbito de la salud, sanando a la gente, enseñándole higiene, en el ámbito de la educación, instruyéndola, en el ámbito de la religión, dándole una educación espiritual, en el ámbito que fue, en el ámbito del arte, embelleciendo a la humanidad. Bien, él prestó servicio y purificó, ayudó a purificar a la gente. En este trabajo, en este último trabajo, Hércules sigue laborando con ganado. Sigue con la humanidad, pero ahora no solamente la debe purificar, ahora la debe salvar. Y vamos a ver en qué consiste salvarla. Se describe a esta manada de bueyes rojos que, como nos dice Rubén Cedeño en el libro Hércules, esa manada es la humanidad que debe ser llevada de la conciencia, de la personalidad, hacia la presencia yo soy. Ahora, el color rojo, sí, ese color rojo simboliza los deseos inferiores, los sentimientos negativos, como por ejemplo La envidia. la envidia. Cree que para conseguir algo se lo tengo que sacar a otro. La envidia de estar viendo la persona que vive comparando lo que tiene el otro y sintiéndose mal cuando tiene menos, deseando lo que tiene el cuñado, el hermano, el vecino, el compañero de trabajo. Y a veces esa envidia lo lleva, no solamente lo hace sufrir, lo lleva a cometer errores y horrores, como serrucharle el piso al compañero para sacarle el trabajo. Pueden ser los celos que atormentan a las personas. Celos hacia el hermano, celos hacia la pareja, que no le dan paz y tranquilidad. El miedo, los diversos miedos, miedo a distintas cosas, miedo a todo, los apegos. La persona que vive así polarizada en el mundo emocional es uno de los bueyes rojos, de los miles de millones de bueyes rojos que pueblan la tierra y a los cuales Hércules en su momento trabajó por salvar. Vamos. Luego, otra característica de los bueyes, del ganado.
Es interesante. Van juntos. Van todos juntos y no deciden a dónde van. Es más, el ganado no sabe a dónde va. Está más o menos inconsciente de dónde está y de hacia dónde lo llevan. No piensa mucho, simplemente sigue al pastor, sigue al que sí piensa y sí sabe a dónde los quiere llevar. Puede ser a praderas con mejores pastos o puede ser al matadero. El ganado simplemente lo sigue. ¿Y para dónde mira? La vaca, la oveja, ¿para dónde miran? Para los costados. No miran para los costados. Para abajo. Miran para abajo. El animal mira para abajo el pasto que va a comer. Si mira para adelante es porque la comida está a la altura de la boca o está delante. ¿Qué significa eso? Que su atención está puesta en lo inferior, en la materia, en la comida, y en el caso del ser humano que no piensa mucho, pueden ser en otras cosas, también la ropa, el automóvil, la casa, la pareja, pero nunca levanta mucho la atención. Cuando hablamos de levantar la atención, de elevar la atención, estamos hablando de elevar la atención, por ejemplo, hacia lo espiritual, hacia los planos superiores. ¿Sí? Bien. ¿A quién le pertenecía esta manada de bueyes rojos? Le pertenecía a Gerión. Gerión era un monstruo muy particular. Tenía 3 cuerpos, 6 brazos, porque cada cuerpo tenía 2 brazos, 3 cabezas, pero solo tenía 2 piernas. Sí, acá figura con 2 piernas. 2 piernas. 2 piernas. Es decir, estaba unido, eran 3 cuerpos unidos. En algunos casos se lo representa con 6 piernas, pero siempre estaban unidos. Gerión simboliza la naturaleza física, emocional y mental. O sea, los 3 cuerpos, físico, emocional y mental, unificados, trabajando juntos en forma coordinada, pero para el mal. Como algunos líderes. Exactamente, es un ser humano desarrollado, un ser humano que piensa, un ser humano que tiene cierto control de sus sentimientos, un ser humano que tiene cierto control de su cuerpo físico, es una personalidad coordinada, pero para el mal. Gerión era el rey de Eritia, de una isla. Eso significa que vivía aislado. El vivir aislado significa egoísmo, orgullo. Es un individuo, era un rey, una personalidad coordinada, su cuerpo físico funcionaba, su cuerpo emocional funcionaba y también estaba usando su mente, pero en forma egoísta. Son como los líderes. El líder, pero el líder negativo, el líder egoísta que controla a una manada, que controla una masa numerosa de seres humanos. En la política podrían ser tal vez líderes políticos que no piensan en el bienestar de su gente, sino en la manera de beneficiarse ellos. Pero no solamente los hay en el mundo de la política, los puede haber en el mundo de la religión o de la espiritualidad. Los líderes que a través del engaño, la mentira, manipulan a la gente, a veces, sobre todo ¿con qué manipulan? En el ámbito de la religión. Algo, una iniciación, el cielo, este es el verdadero camino. Puede ser. Pero mucho ha sido manipulado el ser humano en el ámbito de lo religioso con el miedo. ¿El miedo a qué? Al infierno. El miedo al infierno, el miedo a la condenación eterna, el miedo a Dios no te va a querer o los maestros te van a rechazar. En el mundo de la economía, generándole a la masa que no piensa mucho necesidades que en realidad no tiene para que vivan consumiendo. Es como cuando usted quiere engordar el ganado, entonces le da más pasto y más pasto le da, más come el ganado. Y aparte cuando se estudia economía en la universidad o en el terciario, Sí. plantean que el valor de las cosas
sea una economía centro-izquierda, centro-derecha, plantea lo mismo, que el valor de las cosas está dado por la escasez. Por la escasez. Eso ya es meterle temor a la gente, las cosas no hay para todos. De que se va a acabar. Y entonces, cuanto menos haya, más vale, más riqueza pueden sacar. Se van a acabar. Hay todo para todos. Gracias, Padre. Así es, gracias, Padre. Bien, Eritia. Eritia, algunos autores la ubican en una pequeña isla que tiene de hecho el mismo nombre y que se encuentra frente a las costas de Cádiz, en España. Otros autores la imaginan un poco más allá, en las Islas Canarias. De todas maneras, era una isla en el occidente. De allí que se lo relacionara con el color rojizo del atardecer. Eritia, de hecho, significa la roja. Y siempre el rojo, como lo hemos visto, está asociado ¿con qué? Con los sentimientos inferiores, con el bajo astral, exactamente. La pasión. Muy bien. Donde ustedes ven en este mapa, el punto 10, está aproximadamente la ubicación de la isla Eritia, que todavía existe, como les digo, parcialmente hundida, frente a las costas de Cádiz. Dice Rubén Cedeño en el libro Hércules: este lugar es el mundo donde la humanidad vive adormecida en un círculo vicioso, deglutiendo problemas, enfermedades, desamores y maltratos de todo tipo. Porque cuando la gente no piensa mucho, y sobre todo a causa de la ignorancia, vive más o menos repitiendo a lo largo de la vida hábitos. Y a causa de la ignorancia, normalmente esos hábitos son, muchos de ellos, negativos. Así que vive sufriendo, quejándose, pero no hace mucho, o a veces no hace nada por salir de ese sufrimiento. Y continúa generando las causas que la mantienen en esa situación. Esa es la manada de bueyes rojos atrapada, sometida por Gerión. Si querías decir algo, Fer. Yo digo que si sería un paralelismo de esto, Sodoma y Gomorra, de la gente que vivía ahí, como había... Podría ser, creo que está... No, más bien vas a ver el paralelismo un poquito más adelante. ¿Sí? Estos bueyes están esclavos de la materia. Ya vamos a encontrar un paralelismo, pero casi perfecto. A Gerión no le conviene que piensen ni nada, que le sigan siendo manada, así que él también alimenta a que sigan... Es Hércules el que va a venir con la enseñanza a despertarlos, ¿sí? A elevarlos del plano emocional inferior al plano mental, para que se liberen de Gerión. Pero Gerión no, obviamente Gerión, el individuo egoísta, no quiere que ellos piensen, porque si piensan, ya no los puede manejar, no los puede controlar. Si la ciudad, en este caso Eritia, sí, o sea, está representando un estado de conciencia, cuando están ahí están en ese estado de conciencia de esa ciudad. El hecho de que Hércules tenga que llevarlo de esa ciudad a la ciudad sagrada está diciendo que tiene que elevar la conciencia de la masa, sacarlos. Muy bien, los va a sacar del astral inferior y los tiene que llevar a la ciudad sagrada. ¿Qué puede representar esa ciudad sagrada? La conciencia Cristo. La conciencia, o más aún la conciencia del yo soy, la conciencia espiritual, del ser superior. Exactamente, ese es el trabajo. Bien. En un templo, Hércules hizo ofrendas a Helios, el dios del sol, durante 7 días. Entonces, un cáliz de oro cayó al suelo ante sus pies. Dentro del cáliz, Hércules navegó hasta Eritia. Ubíquense, Hércules fue al templo del sol. No dice dónde estaba ese templo. Pero me recuerda, no sé a ustedes, que en sus discursos para la nueva era, el Maestro Jesús relata que antes de su última encarnación como Jesús, cuando había sido elegido para ser la encarnación del Cristo, para encarnar como el Mesías, pasó un tiempo de entrenamiento en el sol. ¿Para qué? Para aprender y desarrollar la verdadera naturaleza del Padre. ¿Cuál es esa naturaleza del Padre? El Padre hace salir su sol
sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y encontramos a Hércules, que está parado en la misma posición, en esa última encarnación en la que debe convertirse, se convertirá en un salvador del mundo, deteniéndose en el templo de Helios a meditar, a orar. Y de pronto se precipita un cáliz de oro. Pero un cáliz de oro muy particular, porque parece que se adapta a los tamaños, porque Hércules lo va a usar para navegar buena parte del Mediterráneo y más allá de las columnas de Hércules o el actual estrecho de Gibraltar. Recuerden que los antiguos griegos llamaban al actual estrecho de Gibraltar, que separa el mar Mediterráneo del océano Atlántico, las columnas de Hércules. Y el mito narraba que Hércules en un determinado momento, en uno de sus viajes, separa con su fuerza los dos montes y crea ese estrecho. Y pone en comunicación el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Es en este trabajo donde Hércules separa esos dos montes, crea el estrecho de Gibraltar o las columnas de Hércules. Y él viene navegando en ese cáliz dorado, que por supuesto tiene un simbolismo. Sí, Fercho. No, digo eso, iba a hablar del cáliz dorado. Si él es el que tiene que llevarle a la humanidad un estado de conciencia a uno más alto, el cáliz es símbolo de tomar como la hambrita, o la enseñanza, sabía que te va a llevar a la Puede vida. ser varias cosas, Es el sí. cáliz. Muy bien, puede ser varias cosas. Vamos a ver. Este cáliz, nos dice Rubén Cedeño, es el santo grial en el que todo sediento puede saciar su sed, donde los maestros de sabiduría depositan las energías más puras de Shambhala para auxiliar a la humanidad. En otras palabras, ese cáliz puede ser la conciencia crística. Recuerden que el mismo Hércules navega los mares. El mar, el agua que representa las emociones, el plano astral. Lo que flota por encima de las emociones es un estado de conciencia por encima del astral. Estamos hablando de un estado de conciencia mental, ¿sí? Que es el plano inmediatamente por encima del astral. Pero además es de oro, dorado. Indudablemente es, como bien decía Fernando, es la conciencia crística. Y él, de hecho, va a rescatar, y como lo vamos a ver dentro de poco, va a colocar encima de este grial y va a navegar nuevamente por los mares con toda la manada de bueyes, para que no se le ahoguen, obviamente, ¿sí? Ni modo, no los va a llevar nadando, sino sobre la conciencia crística. Ahora, esa conciencia, ese grial también es el Dharma, la enseñanza, cuya vivencia conduce al desenvolvimiento de la conciencia crística, a elevar la conciencia al mental superior. Nos recuerda un poco, por un lado, el arca de Noé, que como tan bellamente nos describe Emmett Fox en el capítulo, lo encuentran ustedes en Resuelve tus problemas, si no me equivoco. Rubén Cedeño también tiene toda una interpretación, un librito que se llama El arca de Noé de Emmett Fox, donde Emmett Fox habla de que el arca construida por Noé es un alto estado de conciencia que nos permite, en medio de las marejadas emocionales, no vernos afectados o ahogados. ¿Sí? Bien. Fer, ¿querías agregar algo? No, acá que cuando él va al templo de Helios, sí, y hace esto, también puede ser lo que nos comparte Rubén en Buddha-dharma cuando el Gautama se ilumina, y ese capítulo de las 7 esferas, donde pasa el Gautama en conciencia en cada una de las 7 esferas del sol. No llega a eso. Gautama, las iniciaciones por las que pasó Gautama vienen después de la ascensión. Nada de eso está narrado, descrito, ni en la vida y trabajos de Hércules,
ni siquiera en la vida y los trabajos de Jesús. Vamos. La manada rojiza era cuidada por el pastor Euritión y por Ortro, el perro de 2 cabezas. Hemos visto anteriormente un perro, no de 2, sino de 3 cabezas. ¿Quién era? Cerbero. Cerbero. Bueno, Cerbero, que era el guardián del Hades, del inframundo, era un hermano, perro también, hermano de Ortro, que solo tenía 2 cabezas. Y nos encontramos con un pastor llamado Euritión. Cuando Hércules se aproximó, el perro se abalanzó sobre él, pero Hércules, con un golpe decisivo de su mazo, acabó con la vida del pobre Ortro. Ningún pobre Ortro, perro desgraciado. Euritión, temeroso, el pastor temeroso, le suplicó a Hércules que le perdonara la vida, y Hércules lo perdonó. Uno diría, ¿y por qué lo perdonó al pastor? Ya vamos a ver, todo esto tiene un significado. Bien, ¿qué es Ortro? Ortro tiene 2 cabezas que representan la materialidad, el materialismo y el apego. Fíjense, tenemos la naturaleza enfocada en lo material, el materialismo, y el apego a lo material, que es, podemos decir, una acción emocional, pero enfocada sobre lo inferior, sobre la materia. El materialismo y el apego no dejan escapar a los seres humanos de la manada emocional en la que se encuentran. No, lugar de pertenencia, se sienten cómodos, seguros. No, Quieren salir de ahí. no sé si están tan seguros, pero mientras, como ya hablamos, mientras la manada tiene la atención enfocada hacia abajo, hacia la materia, creyendo que lo real es el mundo material, la casa, el auto, el trabajo, el dinero, la novia, la figura, la imagen personal, la ropa, etc. Y está pegado a ello, sigue sin pensar mucho, sin ir más allá, y sigue siendo parte de esa masa humana que es llevada de un lado a otro por los deseos, ¿sí? Pensando en... Por las efímeras alegrías y los profundos sufrimientos que el apego produce. Ese materialismo y ese apego es lo que representa Ortro. Y Hércules vino y de un mazazo acabó con el materialismo y los apegos. Y yo me pregunto, estamos en el año de Hércules. La actual situación, ¿será un mazazo de Hércules? No sé si un mazazo decisivo que acabe finalmente, pero un mazazo al fin y al cabo de Hércules al materialismo y a los apegos de la humanidad. Sí. Se los dejo. Que no nos vaya como el perro. Se los dejo para que reflexionen. Porque indudablemente la situación por la cual está atravesando la humanidad en este momento en masa, que a muchos los sume en la depresión, en la tristeza, en el temor, en la desesperación, pero a fin de cuentas los saca de la inercia en la que vivían, a otros los lleva a pensar en los demás. ¿Cómo podemos, a los científicos, cómo podemos generar vacunas, medicamentos o métodos para sanar a la gente? A los políticos a tener que ocuparse del bienestar de sus pueblos, ¿sí? A los economistas a devanarse los sesos, a ver cómo hacer para mantener la economía, ¿sí?, más o menos equilibrada o que no se desequilibre demasiado. Y todo lo demás que adormece el materialismo y los apegos a lo material, a la ilusión que distrae todo eso, en este momento está como en segundo, tercer lugar, plano, o en una pausa. Vemos después qué hacemos con eso. Ahora hay esta situación que resolver.
Sí, se puso sobre la mesa lo que verdaderamente es importante. Si Ortro no ha sido aniquilado o muerto por el mazazo de Hércules, por lo menos está adormecido. ¿Sí? Ahora Euritión. ¿Qué es Euritión? Euritión simboliza la mente. La mente no debe ni puede ser aniquilada, porque si no hay mente no hay humanidad. Euritión es la mente de los bueyes. Vamos. Esa mente debe ser redireccionada. La mente, el pastor, que hasta ese momento ha estado enfocada en el mundo externo, los deseos y apegos personificados por Ortro, puede ser reenfocada en el mundo espiritual, en Dios, en lo divino, y convertirse en el buen pastor. Por eso Hércules no solamente no va a matar, le va a perdonar la vida a Euritión, sino que se lo va a llevar con él para que como pastor lo ayude a cuidar y a conducir el ganado. Porque Euritión es la mente, ¿no? Lo que sí tiene que ser aniquilado es el mal uso de la mente, que nos conduce al materialismo y a los apegos. Y ser repolarizada, positivizada, digamos. Pronto apareció Gerión. El monstruo arrojó a Hércules una lanza, pero éste la esquivó ágilmente. Tendiendo tenso su arco, Hércules disparó una flecha con tal ímpetu que los 3 cuerpos del feroz Gerión fueron atravesados. Hércules acaba entonces con la mala voluntad, con la ignorancia y con el odio personificados en Gerión. Acaba con ese líder o esos líderes egoístas que tenían adormecida a esa manada de seres humanos. Muy bien, podemos trazar, parangonar este trabajo de Hércules, liberar a la manada roja, conducir a la manada roja de Gerión hasta la ciudad santa, con el trabajo de un personaje bíblico, Moisés, que tuvo que liberar al pueblo hebreo de Egipto. Recordemos que Egipto representa, en el simbolismo metafísico de la Biblia, la esclavitud de la materia. Los hebreos en Egipto estaban esclavos. ¿Esclavos qué? Del materialismo simbolizado por Egipto. Moisés, para liberarlos tuvo que primero atravesar el Mar Rojo. No lo atravesó en una barca, en un grial dorado, sino que hizo que las aguas se abrieran. En cualquier caso, pasó a través del astral inferior, simbolizado por el Mar Rojo. Bien, luego debe atravesar durante 40 años un periodo indeterminado por el desierto, que es sinónimo de purificación, es decir, un periodo de purificación, porque con esa gente que había vivido siglos en Egipto, que habían asimilado la idolatría, el materialismo y el apego a lo material de los egipcios, no podía llegar a la tierra prometida que simboliza el yo soy, especialmente Jerusalén, la ciudad sagrada. Tenemos un pueblo cautivo, en un caso el pueblo hebreo, en otro caso una manada de bueyes rojos. El rojo aparece en ambos casos, simbolizando el astral inferior. El Mar Rojo en un caso, la manada roja en el otro. Hay todo un periodo de purificación. En el caso de Moisés, atravesar durante 40 años el desierto del Sinaí. En el caso de Hércules, atravesar toda la península ibérica, los Alpes e Italia, para llegar finalmente a Grecia, donde estaba ubicada supuestamente Micenas, era la ciudad sagrada, donde él iba a hacer entrega de este ganado. Dice Alice Bailey: el pastor y el ganado son elevados en el grial, y el Salvador del mundo realiza así su trabajo. Hércules, Moisés, Jesús, el señor Gautama. ¿En qué consistió sus trabajos
¿En qué consistieron sus trabajos como salvadores? En sacar a la humanidad polarizada en el plano astral inferior, o incluso más abajo en el materialismo craso, más craso, y elevarla al plano espiritual, al plano de la conciencia crística, al plano del yo soy. Podemos resumir en esas palabras el trabajo del Salvador del mundo. ¿Qué tal? Avanzamos. Hércules condujo la manada roja delante de él hacia la ciudad santa. Cuando algún buey se extraviaba, Hércules dejaba a la manada para ir en busca del vagabundo. Resalté allí, subrayé una frase delante de él. El pastor no camina delante de la manada para que lo sigan, va detrás para que ninguna se le pierda, la va arreando. Y él es el último en llegar. Y esto nos recuerda un poquito a los bodhisattvas, el voto del bodhisattva. No ascenderé hasta haber hecho ascender a todos los seres, o no me extinguiré en el nirvana hasta que todos hayan cruzado y estén a salvo en el nirvana. Y nos recuerda también, indudablemente, a Jesús como el buen pastor. Dice Jesús en el Evangelio: yo soy el buen pastor, yo doy la vida por mis ovejas. Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego por mi propia voluntad. El Maestro se inmola, el Salvador se inmola, se sacrifica, da todo de sí por la salvación de sus ovejas o de sus bueyes, símbolo de los estudiantes espirituales. Y el pastor, por supuesto, es sinónimo del maestro, del verdadero maestro, ¿no? Que hace todo esto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Voy a alguna pregunta, Liliana? Sí. Dime. Tenemos a Mario Aguilar. Entonces, terminando este trabajo, Hércules realiza el Antaskarana. El Antaskarana no nos vamos a detener. Liliana Tancredi está dando las actividades de esoterismo de la metafísica, pero el Antaskarana tiene diferentes etapas, podemos decir. Hay un Antaskarana que básicamente es el órgano interno que conecta la mente inferior con la mente superior. Hércules esto ya lo construyó. Y lo terminó de construir y fusionó la mente inferior con la superior en la tercera iniciación, en el trabajo realizado en Capricornio, entre Sagitario y Capricornio. Ahora está construyendo una Antaskarana o completando una Antaskarana entre el Cristo interno y la presencia yo soy. Siempre hay una Antaskarana que se está construyendo, en realidad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, María del Refugio. ¿Hay un tiempo estipulado de un trabajo a otro para Hércules? ¿Y qué importaría eso en realidad? Gente, cuando estamos hablando de Hércules, no estamos hablando de alguien fuera, estamos hablando de nosotros mismos, porque Hércules es un discípulo espiritual ejemplar, como Jesús. Ellos simbolizan lo que nosotros estamos haciendo, hemos hecho o debemos hacer algún día. Y lo mejor que... ¿Quién puede ponerle tiempos? Hércules condujo su manada a través de España, los Alpes e Italia. Donde quiera que la injusticia hubiera triunfado, él asestaba un golpe mortal a los poderes del mal y enderezaba la balanza a favor de la justicia. Cuando Hércules llega a la actual ubicación de la ciudad de Roma, parte de su manada desaparece. Buscándola se encuentra con este monstruo espantoso llamada Caco. Caco era un monstruo mitad sátiro, mitad humano, que botaba fuego y humo por la boca y que atormentaba
a las personas que vivían en la zona. Hércules lo estrangula, encuentra la guarida de Caco, que estaba en una cueva al pie del Aventino. El Aventino es una de las 7 colinas de Roma. Captura a Caco, lo estrangula y recupera, por supuesto, su ganado. ¿Qué simboliza Caco? A propósito de esto, hay una famosísima estatua, Ercole e Caco, o Hércules y Caco, de Baccio Bandinelli, que se encuentra en la Piazza della Signoria, en Firenze, en Florencia, casi al lado de la copia hoy en día del David del Miguel Ángel. Caco simboliza el decreto negativo. Caco simboliza el individuo negativo que viene a las actividades a hablar mal del facilitador para robarle los estudiantes. ¿Y qué hace Hércules? Lo estrangula psicológicamente. Por supuesto, por favor, no van a estrangular a nadie. No van a decir, no, porque Hércules lo hizo, todo yo también. No, por favor. Pero sí pueden quitarle poder, estrangular psicológicamente a ese que decreta negativamente, a ese que habla mal del facilitador. ¿Qué es? Es quitarle poder a su decreto, quitarle poder a sus críticas, quitarle poder a sus chismes, diciéndole, no lo acepto, le quito poder. Eso fue lo que hizo Hércules. Les hablaré la semana próxima al respecto de este sitio asociado a este suceso. Cuando Erix, el luchador, desafió a Hércules, este lo derribó tan violentamente que allí quedó. Esto fue un suceso que acaeció en la actual Sicilia. De hecho, hay un pueblo en la actual Sicilia y una montaña llamada Erice, en honor a este luchador pugilista, digamos, de la antigüedad, que tuvo la osadía de desafiar a Hércules. ¿Qué es lo que simboliza Erix o Erice? El luchador Erix representa a la gente que quiere discutir y pelear con las enseñanzas espirituales. Son aquellas personas prepotentes, orgullosas, que se creen que se las saben todas y que vienen a ofrecerse para darle conferencias o darle cursos a los grupos de otros facilitadores, cuando no solamente esos facilitadores, sino hasta los estudiantes de esos grupos saben más que ellos. Eso era Erix. ¿Qué era lo que hacía Erix? Era tan engreído, orgulloso, pedante, que a todo el mundo lo desafiaba a pelear con él, porque se pensaba el más poderoso, el más bravo de todos los pugilistas. Y de hecho los vencía, y no solamente los vencía, sino que los asesinaba. Pero se encontró con la horma de su zapato el día en que se le ocurrió a desafiar a Hércules. ¿Puede ser eso un poco también la doctrina del ojo? Puede ser la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina del ojo es por el micrófono, así lo oyen. Porque la doctrina del ojo es, creo que está arraigada mucho en lo intelectual. Entonces vos, ese pugilista, sí, seguramente tenía un cuerpo fuerte, se creía que podía con todo, y tal vez físicamente podría con todo. Puede ser. Pero la doctrina del corazón es otra cosa, y el trabajo de Hércules iba mucho más. Y buscan aprovecharse del trabajo de otros, y se ofrecen, no ha ocurrido, se ofrecen a darle conferencias, a veces a hablar de cualquier tipo de disparates, y si el facilitador del grupo no les acepta que le dé la conferencia, incluso se ofenden al ser rechazado o al no ser aceptado su ofrecimiento. Bien, hablaremos de Crotone la semana próxima también. Cuando el gigante Alcioneo arrojó a Hércules una inmensa roca, este la detuvo con su mazo y la lanzó de nuevo. O sea, Alcioneo le lanzó esa roca inmensa que ustedes le están viendo al gigante en la mano. Y Hércules, como si hubiera usando su clavo, usando su mazo como una bat de béisbol, le devolvió la roca a Alcioneo y del
de la tremenda pedrada y de la fuerza con la que la lanzó, el gigante cayó desfallecido. Estas piedras pesadas simbolizan las calumnias y críticas que algunos lanzan contra el facilitador y su grupo para destruirlos. Y Hércules, a fin de cuentas, como un ser del rayo azul, con la protección de su mazo, no buscaba él hacerle daño a nadie. Lo único que hizo fue devolverle al agresor lo que él había lanzado. Uno puede invocar al amado Elohim Hércules, al arcángel Miguel, al señor Sirio, para que nos sellen en un muro de llama azul de protección. Y así, ningún ataque, ninguna crítica, ningún sentimiento malsano lanzado por otra persona nos puede afectar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estableciendo a nuestro alrededor a través de la invocación y la visualización ese muro de llama azul de protección, lo negativo va a rebotar contra el muro de llama azul y le va a devolver al agresor, al que critica, al que calumnia, su propia maldad. Eso fue lo que le ocurrió al gigante Alcioneo. Bien, avanzamos. A veces Hércules se desorientaba, pero siempre regresaba. Desandaba sus pasos y proseguía su camino hasta finalmente llegar a la ciudad santa. ¿Qué simboliza esa ciudad santa? A ver si me lo responden ahora, tienen unos segunditos, no sé si antes alguien se había anticipado, ¿no? Vos ya lo comentaste. Sí, yo lo comenté. Una respuesta posible es la presencia yo soy, indudablemente en nuestro verdadero hogar interno, pero también hay otra opción. Bien. Físicamente está ese lugar donde lo llamaban la ciudad santa, ¿dónde es? Bueno, eso vamos a ver. Hay muchas ciudades santas, por ejemplo, los hindúes hablan de Benarés como la ciudad santa. Para cristianos judíos es Jerusalén, sin lugar a dudas. Para los antiguos griegos, en la época de Hércules, o para Hércules mismos, esa ciudad santa era... ¡ay, se me fue! La ciudad donde gobernaba Euristeo. Ya lo voy a recordar. Pero por supuesto todas son símbolo de la verdadera y única ciudad sagrada en la tierra, que es Shambhala. Acá dice Mónica Comerón, alto estado de conciencia. Un alto estado de conciencia, es correcto. Física. Sí. Bien. Dice Rubén Cedeño al respecto, no es un requisito andar el camino derechito y sin perderse. Si esto sucede, o sea, si el facilitador se pierde, comete una equivocación, simplemente se hace la corrección y se sigue. Hasta se nos dice que aún el señor Gautama y el maestro Jesús cometieron algún tipo de error al comunicar la enseñanza. No es que haya habido un error en la enseñanza en sí, tal vez en las maneras, en alguna cosa que dijeron de más, y a raíz de esto debieron volver a encarnar para recoger o para corregir ciertas desviaciones que se habían producido en el mensaje. En el caso del Maestro Jesús debió regresar, y también en el caso del señor Gautama. Bien, la ciudad santa puede ser Shambhala, o la presencia yo soy, donde llegan los estudiantes, representados en este caso por los bueyes de la manada roja, que siguen las sugerencias del facilitador, personificado ya sea en Hércules, en Jesús o en el señor Gautama. Muy bien. Micenas, gracias Marilú por recordarme. Micenas. La ciudad de Micenas, que era la ciudad gobernada por el rey Euristeo. Allí era donde debía llevarlo. También al templo de Micenas fue que Hércules debió llevar la gama o la sierva de Serinea. Siempre era Micenas que él debía regresar cuando finalizaba sus trabajos. Piscis. Dice Rubén Cedeño en el libro Astrología Metafísica. Piscis está regido por el señor Neptuno, director del elemento agua, que representa el control del cuerpo emocional y el plano astral.
Su tonalidad es sacrificio y abnegación, y lo vemos en este trabajo de Hércules. El sacrificio y la abnegación tuvo que dar todo de sí para conducir a sus bueyes, a sus estudiantes, a la ciudad santa. Las corrientes de vida nacidas bajo el signo de Piscis, entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, día más, día menos, depende del año, tienen la oportunidad de recibir los regalos de conciencia divina y la virtud cósmica del poder purificador del cuerpo emocional. Son suaves, refrescantes, agradables, pero cuando se enfurecen pueden hacer desastres. Y es allí donde han de ejercer control sobre su elemento, es decir, sobre el elemento emocional. Porque por el mismo hecho de que la tónica de Piscis es sacrificio y abnegación, el pisciano, positivo o negativo, se inmola por la causa. Si es negativo, puede hacer desastres y por eso se requiere control del cuerpo emocional y es aquí donde el señor Neptuno los puede ayudar. Bien, vamos todos juntos a decretar por la transmutación de toda negatividad. Yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. Muy bien, Piscis, los peces, es un signo del elemento agua, por lo tanto relacionado con el mundo emocional. Su cualidad es muerte de la personalidad, liberación del alma del cautiverio, el Cristo como Salvador del mundo. Su polo opuesto es Virgo. En Virgo nace el Cristo interno en la primera iniciación. En Piscis consigue su completa manifestación como Salvador del mundo y cumple con su plan divino de perfección. El regente exotérico de Piscis es Júpiter y el regente esotérico es Plutón. Y acá me voy a detener un poquito. Plutón junto con Vulcano son los dos planetas asociados con el primer rayo, con el rayo azul. Y encontramos solamente dos signos donde aparece un planeta de rayo azul. Vulcano, que aparece en Tauro, y Plutón, que aparece aquí en Piscis. Pero son diferentes aspectos del rayo azul. En el caso de Piscis aparece el primer rayo que produce la transmutación del deseo en sacrificio. O sea, es el rayo azul en su cualidad de sacrificio, consumiendo todo aquello que impide la unión con la presencia yo soy. Las palabras claves que revela el maestro el tibetano para el nativo del signo de Piscis, desde el punto de vista del alma, es decir, desde el punto de vista del nativo de Piscis, que tiene su Cristo despierto, que está en la vivencia interna. Recordemos que cuando hablamos de nativo no hablamos solamente del que tiene a Piscis como su signo solar, sino también de aquel que tenga a Piscis como su ascendente. Las palabras claves a tener en cuenta que nos pueden ayudar a guiarnos, ¿no?, al respecto de lo que deberíamos hacer son: abandono el hogar del padre y al regresar salvo. Y la explicación no es difícil, se les ocurre la explicación de esto. Abandono el hogar del padre y al regresar salvo. Encarna, hace su trabajo. Como salvador del mundo. Es como salvador del mundo o como un bodhisattva. Deja el plano celestial que ha ganado, ya en Capricornio ha ganado el derecho a permanecer en el plano celestial, pero renuncia para encarnar y salvar. También, por ejemplo, puede ser Sí. El sexto templo de Luxor, cuando tienen que irse de Luxor a hacer el trabajo. También, bien, ¿cómo no? Perfecto. Seguimos.
Dice Alice Bailey, Piscis es también el signo de la muerte en diversos aspectos, porque Plutón es Hades, ¿sí? El señor de la muerte. Piscis es también el signo de la muerte en diversos aspectos. Puede ser la muerte del cuerpo, pero también puede ser la muerte de una amistad indeseable, o sea, el final o la extinción de una amistad indeseable, de alguna práctica religiosa que se ha sostenido a lo largo del tiempo o de una vieja tontería, y uno coloca los pies sobre un nuevo sendero. O sea, cuando aparece Plutón, Plutón acaba, es el rayo azul, consumiendo eso negativo o eso que se ha cristalizado y que nos permite dar un paso adelante, un progresar en el sendero. Es el signo de la muerte de la personalidad. Cuando hablamos de la muerte de la personalidad no nos referimos a la desencarnación, sino a la muerte mística. Para que el Cristo se manifieste hay que morir a la personalidad, pero no es que usted se va a matar, por favor, no van a hacer ninguna locura, sino psicológicamente renunciar a todo lo que tiene que ver con la personalidad, el materialismo, los apegos, las creencias. También es la muerte de un salvador del mundo, pues es el signo de la crucifixión y marca el final de un ciclo zodiacal. O sea, la crucifixión, la cuarta iniciación, está regida por Piscis y específicamente podríamos decir por Plutón. Plutón o Hades. Plutón expresa la energía del primer rayo como el poder destructivo de la muerte. Muerte del deseo, de la personalidad y de todo cuanto retiene al ser humano entre los pares de opuestos para lograr la liberación final. O sea, todo aquello que no permite la unificación entre el Cristo interno y la presencia de yo soy. Plutón o la muerte nunca destruye el aspecto conciencia. Por lo tanto, como sabemos, la muerte en realidad no existe. Porque nosotros lo que verdaderamente somos, nuestra conciencia, siempre sigue viva. A lo que se refiere con la muerte es a la muerte al final de algo, o incluso a la consumación, es decir, llegar a la conclusión de un trabajo para empezar algo nuevo. Porque una muerte o un final, desde un punto de vista, es un nacimiento, un nuevo nacimiento desde otro punto de vista. Espero que se entienda. Si hay preguntas, las hacen. No sé si ustedes las tienen. Yo tengo una pregunta. Sí. Viendo y estudiando la vida de Hércules, uno entiende los pasos a seguir en el desenvolvimiento de la conciencia, esto que va con la vida nuestra. Ajá. Y eso va un trabajo en cada uno de los diferentes signos, tiene una representación y un trabajo concreto que hay que desarrollar. Sí. Ok. Ahora, pero la humanidad en masa viene, con lo que contaste en la actividad anterior, viene en el otro sentido. Viene en el sentido. Entonces, que cuando uno hace un trabajo interno, no importa la era en particular, sino el desarrollo que está haciendo, que estaría representado por otro signo. Importan las dos cosas. Si me permitís, en una actividad posterior, la próxima actividad, vamos a hablar acerca de la ascensión de Hércules, que es el paso siguiente una vez finalizados los 12 trabajos. Y para cerrar este curso, para finalizar este curso sobre los 12 trabajos de Hércules, vamos a dar una actividad que es síntesis, ¿sí? Y podemos, si me permitís, conversar y responder esa pregunta. Gracias. Que hacerlo en este momento llevaría demasiado tiempo y tal vez mucha gente no sabe ni de qué estás hablando, ¿sí? Bien. Entonces, hablando del Señor de la Muerte, en el libro Primer Rayo Azul, Rubén Cedeño nos dice, entre otros calificativos, el maestro el tibetano denomina al primer rayo azul como el Señor de la Muerte, el que libera de la forma, el elemento ígneo que trae destrucción, el relámpago que aniquila, el aliento que quema. ¿Sí? Sería,
dentro de nuestro sistema solar, eso estaría personificado por Plutón. Y desde el punto de vista cósmico, aquí precisamente alguien me estaba haciendo la pregunta o estaba afirmándolo. Desde el punto de vista cósmico, Plutón es Madre Kali, más que Shiva, que puede ser Shiva como el consumidor, puede ser también Madre Kali, como la consumatrix mundi, como la consumidora del mundo. Pero Plutón, pero no, Hades no es igual. Plutón es el mismo, Plutón y Hades, el señor de la muerte, pero que simboliza el final de aquello que haya cumplido con su plan divino de perfección o el final de aquello que es un obstáculo para la expansión y el progreso de la evolución. Pero Hades nos cuida las puertas del infierno. Es que en realidad la palabra infierno es un término cristiano. Sí. Lo que hablan es el mundo del más allá. Pero, Sí. hay gente que afirma, pero bien podría ser una pregunta. ¿De esa muerte es la que se refiere a la gran invocación? Exactamente, hay una frase en la primera parte de la gran invocación o en la primera de las grandes invocaciones que dice así, que la luz, el amor, el poder y la muerte, ¿sí?, cumplan el propósito de aquel que viene. Exactamente, ese es el Señor de la Muerte, el aspecto del rayo azul como consumidor de lo negativo. Bien, avanzamos. Personajes, seres que han transitado la vivencia interna y que han encarnado bajo el signo de Piscis. Tenemos San Juan de Dios, fundador de una orden hospitalaria, un ser que prestó una asistencia tremenda en vida a los enfermos y que fundó una orden monacal hospitalaria que se expandió, se ha extendido mucho por el mundo, incluso hay hospitales en muchísimos países del mundo. Algunos de ustedes, ¿quiénes han estado en Roma aquí? Yo. Ustedes han estado en Roma cuando hemos ido a la isla Tiberina, el hospital Frate Bene Fratelli, que es el hospital que está en la isla Tiberina, es un hospital, digamos, sostenido por esta organización fundada por San Juan de Dios. Y San Francisco Solano, que fue un monje franciscano que predicó en el siglo XVII, si no me equivoco, aquí en Sudamérica, en Perú, Paraguay también. Hizo un gran trabajo de expansión y tiene una radiación de paz extraordinaria. Allí les puse una imagen de una pintura de Murillo, del famoso pintor español Murillo, que tiene que ver con un milagro de San Francisco Solano. Esto era en una festividad donde se escapó un toro de Lidia, se escapó y empezó a cornear a la gente, y estaba matando a la gente del pueblo. Y San Francisco Solano fue a la búsqueda, al encuentro del toro, y con su sola radiación lo amansó. El toro se tranquilizó, se acercó al santo, y como si fuera un gatito o un perrito doméstico, lamió la mano a San Francisco Solano. Imagínense la radiación que ese ser tenía. Como el lobo de Gubbio. Como el lobo de Gubbio con San Francisco, o sea, algo extraordinario. Bien, seguimos. Dice Alice Bailey, conectadas con cada signo encontramos 3 constelaciones que simbolizan el problema que enfrenta el discípulo e indican la solución. Ahí tenemos marcado la constelación de Piscis, ¿sí? Una de las constelaciones asociadas es la faja, que en realidad es como ese hilo que conecta los 2 peces de la constelación de Piscis. Las otras constelaciones son Andrómeda y Cefeo. Vamos a explicar a continuación cada una de ellas. Piscis, según la mitología, los 2 peces de la constelación de Piscis se trataría de
remite, ¿sí?, a el mito según el cual Venus y su hijo Cupido, Venus la diosa del amor, Cupido el dios del amor, que sorprendido por un monstruo llamado Tifón, se escaparon por el agua transformándose en peces. Y para no perderse, entonces se unieron, se ataron con una cuerda. Ese es uno. El otro mito asegura que los dos peces de Piscis son hijos de Piscis australis. Piscis australis es el pez que vimos la semana pasada, que está a los pies, valga la redundancia, del ecuador de la constelación de Acuario. Sí. Entonces, ese pez, como hablamos la semana pasada, representa a los futuros salvadores del mundo o futuros avatares. Y se alimenta con el néctar de los dioses que derrama la vasija del ecuador. Ese néctar es la voluntad divina y el amor divino en equilibrio que producen la iluminación divina o la sabiduría divina. Y los hijos, vamos a ver, esos dos hijos de este pez que es el futuro avatar, en realidad son uno de ellos, de hecho, el avatar, y el otro es la personalidad. Piscis, contrario a lo que la gente generalmente cree, porque cuando representan a Piscis ponen dos peces, o dos peces, uno para arriba y otro para abajo, o dos peces, uno que va hacia la izquierda y otro que va hacia la derecha. Y en realidad, en la constelación tenemos un pez que va hacia arriba y otro pez que se mueve hacia adelante. En posición, hace un movimiento horizontal. ¿Sí? Unido, por supuesto, por una faja. ¿Qué simboliza? El que se eleva, el que asciende, es el alma o el Cristo, si lo vemos desde el punto de vista humano, y es también el avatar o el salvador del mundo, si lo vemos desde el punto de vista cósmico. Mientras que el pez que nada, ¿sí? Digamos, corriendo de izquierda a derecha, digamos en posición horizontal sobre el horizonte, viene a simbolizar la personalidad. Y la personalidad está unida al Cristo o al alma a través del cordón plateado, que es lo que representa la faja. Bien. Vamos ahora a Andrómeda. Andrómeda. Para entender a Andrómeda tenemos que remitirnos a un mito del cual ya conversamos en el primer trabajo de Hércules, el trabajo realizado en Aries. Andrómeda es esta muchacha bellísima, una princesa, hija del rey Cefeo y de la reina Casiopea. Cefeo es un rey justo, sabio. Su esposa Casiopea es una mujer orgullosa y vanidosa. Tan vanidosa que un día no tiene mejor idea que declararse más bella aún que las Nereidas, las hijas de Neptuno. Las Nereidas, ofendidísimas, le reclaman a su padre que haga algo. Y Neptuno le manda, o Poseidón le manda, entonces, manda a este reino un monstruo marino, representado en los cielos por la constelación de la ballena o Ceteo. No sabiendo el rey qué hacer para liberarse del azote o de la destrucción que trae este monstruo marino, acude al oráculo y el oráculo le dice que la única manera de calmar a Cefeo y de salvar el reino es sacrificar a su hija, Andrómeda. Entonces, Andrómeda, esta bella, inocente y pura princesa, es encadenada a una roca. La roca existe y se sabe cuál es el lugar. ¿Y se puede ir? Se puede ir. Yo quiero ir. Ya les digo dónde es. Es encadenada. Y cuando aparece Cefeo y se la va a comer, cuando aparece el monstruo y se la va a comer, hace su aparición Perseo. Perseo, el héroe que acaba de matar a la medusa, a la gorgona, viene volando
¿sí? En algunos mitos, en algunas narraciones del mito, viene volando sobre Pegaso, el caballo alado, que simboliza el cuerpo causal, la mente superior. En otros casos viene con las sandalias y el casco de Mercurio o de Hermes, que se los había prestado. Bien. Salva a la princesa Andrómeda. Le pide, por supuesto, a los reyes, a Cefeo y a Casiopea, la mano de la princesa, y estos acceden. Perseo, que representa en todo esto el Cristo interno, él viene montado en el caballo alado, en el cuerpo mental superior. Andrómeda encadenada es la personalidad encadenada, la personalidad crucificada. La materia sometida a la voluntad del Cristo, que es salvada por el mismo Cristo. Eso es Andrómeda. Y por supuesto, los padres de Andrómeda acceden, Perseo se casa con ella, tiene hijos, y uno de los hijos va a ser Alcmena, que va a ser la madre de Hércules. Por lo tanto, Perseo es abuelo de Hércules. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Linda historia familiar. En esa familia pasaba de todo, ¿eh? Allí tienen ustedes Andrómeda, la mujer encadenada, que representa la personalidad controlada, dominada por el Cristo. Y Cefeo es el rey, padre de Andrómeda, que representa el aspecto padre, insinúa el aspecto padre o espíritu, es decir, la presencia yo soy. En otras palabras, ¿cuál es la labor a realizar en Piscis? ¿Sí? En Piscis tenemos los dos peces que simbolizan la personalidad y el Cristo interno unidos a través del cordón plateado, la faja, que también podría ser, en el caso de Hércules, el Antashkarana, un Antashkarana plenamente construido, una personalidad que está bajo el control de su Cristo interno. Y esto a su vez está simbolizado por Andrómeda, que es la mujer encadenada o la personalidad sometida, controlada por el ser superior, y ese ser superior es representado por el propio Cefeo, su padre, el rey. Muy bien, estimados amigos, y así llegamos, gracias Padre, al final de la actividad de hoy. Hemos estado conversando sobre los 12 trabajos de Hércules durante los últimos meses. Hemos llegado al 12º, al último de ellos, Hércules en Piscis. Capturar la manada roja de Gerión. La semana próxima, entonces, compartiremos la actividad sobre la ascensión de Hércules y con el favor de Dios, en la última actividad de este ciclo, haremos una síntesis de los 12 trabajos para que puedan ustedes tener un panorama más claro de todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos abordado y de lo que esto representa, porque los 12 trabajos de Hércules, representados en el cielo, en las 12 constelaciones zodiacales y en 36 constelaciones asociadas a ellas, vemos descrito gráficamente el transitar del estudiante por la vivencia espiritual, por el sendero espiritual, desde que da su primer paso hasta que alcanza la victoria de la ascensión. Hércules en Piscis ha sido el tema de la tarde de hoy. Les ha hablado Fernando Cambioto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Aprovecho para saludarlos, ¿sí? Hoy que en esta segunda parte hemos tenido que usar el teléfono, puedo ver sus nombres. Aprovecho para saludar a Patricia Sabatella, Matías Cogel, Alejandra Cuello, Laura Fioresi, Mariana García, Pati Cuevas, Sonia Galarza, Gloria Ferrari, a Carmen Cruz, que nos sigue desde La Paz, Bolivia, a Liliana Cáceres,
desde la provincia de Corrientes en Argentina, a Helga Berg desde Brasil, desde el estado de Espíritu Santo, y a tantos otros que desde hace meses vienen siguiendo esta serie de charlas. Les envío un abrazo grande, que tengan muy buenas noches y los espero con el favor de Dios el próximo miércoles a las 17:30 horas de la República Argentina. Los quiero mucho.